La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos al programa radial Voces de Color y Música, programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Hoy hemos invitado a Pablo Santamaría Alzate, quien actualmente está realizando un doctorado del programa de posgraduación en estudios de cultura contemporánea de la Universidad Federal de Mato Grosso, en Brasil. Con Pablo Santamaría vamos a hablar sobre un artículo escrito por él sobre arte y cultura para el cambio social, el caso del Encuentro Internacional Medellín 2007, conocido como MD07. Bienvenido, Pablo Santamaría, al programa radial Voces de Color y Música. Carlos, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a todos los amables radioescuchas por estar pendientes del programa. También deseando que usted y los radioescuchas y la familia de radioescuchas también se encuentren bien de salud en esta pandemia. Muchas gracias. Este artículo que usted escribe, Pablo Santamaría, Arte y Cultura para el Cambio Social, el análisis que usted hace del Encuentro Internacional de Medellín 2007, hace parte de otros artículos que ha escrito usted y que precisamente tienen que ver con el doctorado que está realizando usted en la Universidad Federal de Mato Grosso en Brasil. Sí, así es, Carlos. Digamos que como tema de estudio, como objeto de estudio y de investigación, me interesa el Encuentro Internacional de Arte de Medellín, MDE, las 3 versiones que se han desarrollado hasta la fecha, del 2007, Prácticas Artísticas Contemporáneas, Espacios de Hospitalidad, del 2011, acerca de la pedagogía y la educación en el arte, y el del 2015, Prácticas Globales, prácticas locales. Me interesa estos eventos, estos 3 eventos en particular, incluso también la dinámica misma de los encuentros internacionales de arte por varias razones. En principio, porque reviven esta tradición, o por lo menos tienen el interés de revivir esta tradición de festivales y encuentros de arte de alto impacto latinoamericano y de arte mundial que se dieron en Medellín en la década del 60 con las bienales 60, 70 y la del 81, la del Festival de Arte también de 1997. Y también porque de alguna manera se vuelve un sensor o una especie de termómetro de lo que sucede en el arte de la ciudad de Medellín, sus intenciones, las lógicas curatoriales de estos eventos se han correspondido mucho con las problemáticas y las intenciones sociales, vistos también incluso a través de la política pública. Solo para ponerte un ejemplo, el interés que el MD11 tenía en la educación, digamos, coincidía también con la política pública de cultura y educación en la ciudad de Medellín, que buscaba alternativas pedagógicas para continuar esta trayectoria de cambio, de transformación sociocultural que se proyectó desde el 2006, particularmente 2004, 2006 en la ciudad. En ese sentido, entonces, parece ser que los MDE, o los Encuentros Internacionales de Arte de Medellín, coinciden con una agenda social que existió y existe en la ciudad de Medellín, sus temáticas, sus líneas curatoriales, sus narrativas de exhibición, sus obras, las obras de los artistas invitados incluso también propenden y tienen una relación muy estrecha con las preocupaciones que se daban en la ciudad de Medellín, particularmente en el centro de Medellín, que es donde sucede el MDE a partir de la gestión del Museo de Antioquia. En este artículo publicado por Pablo Santamaría encontramos entonces cómo el MD07, Arte y Cultura para el Cambio Social, lo que nos dice Pablo Santamaría precisamente es cómo esto responde a una política pública cultural de la época. Y es una respuesta que da la ciudad de Medellín, sus ciudadanos,
y aquí es muy interesante hablar que no solamente está pensado desde lo público, es decir, desde lo que planteaba la alcaldía de la época, sino cómo se involucra al ciudadano, al privado en esta política cultural de la época. Y esta política, lo que busca Pablo Santamaría es cambio vocacional de la ciudad y también un cambio en la forma como se percibía la ciudad en el exterior y en Colombia a raíz de toda la violencia que se vivió y que lo expone usted muy bien en el artículo, la violencia que se vivió en la ciudad y hablando solo de un periodo específico, especialmente entonces en los 80 y 90. Sí, Carlos, en efecto, su pregunta es muy interesante por una razón también que me permite retomar la primera pregunta, y es que el Encuentro Internacional de Arte de Medellín, de alguna manera, llega a contribuir con un proceso de transformación social que se estaba pensando en la ciudad de Medellín desde la década del 90, a partir de la problemática social que se da en la guerra contra el narcotráfico, instalada desde 1984. Entonces el MDE no es que sea el epítome o sea el clímax de estos procesos de transformación social y cultural, sino que alimentan la agenda, alimentan digamos, la agenda social a partir de acciones artísticas o culturales. Se vuelve un ejemplo, una motivación o un espacio de que, a mi juicio, puede ser interesante para leer estos procesos de transformación social. Entonces, de alguna manera, por lo que me estoy preguntando es más por el cambio social, por vía de o leída, digámoslo así, desde un evento de arte contemporáneo. En ese sentido, también uno encuentra una relación muy estrecha entre el arte y su tiempo, el arte y su contexto, o el arte y su comunidad, para poder entender que, en efecto, las prácticas artísticas contemporáneas tienen un contexto donde ellas se sitúan y lo leen muy bien. Entonces, en ese sentido, el MDE, por lo menos el del 2007, que es el que trato en el artículo, me permite pensar de manera condensada una serie de prácticas, una serie de planes, una serie de estrategias políticas públicas y privadas también para estimular lo que denomino en el artículo el cambio y la transformación social y cultural de la Medellín narcotráfico, posnarcotráfico, ¿cierto? En ese sentido, esta estrategia de cambio social no es en abstracto, sino que sucede también a partir de planes, programas y, como insisto, estrategias que buscan, digamos, articularse a un giro que sí me parece muy importante que da la política pública en cultura, que de hecho es la primera que se da en el país, que es la de 1990, donde los pensadores, los planificadores culturales de la época utilizan un concepto que en otros lugares del mundo ya se venía recurriendo para pensar la acción cultural y el cambio que estimula la acción cultural, que es el concepto de ciudadanía cultural. Acoger ese concepto de la ciudadanía cultural fue clave para ejecutar la famosa transformación cultural y urbanística que tuvo la ciudad de Medellín desde finales de los 90 y durante todo el primer decenio del presente siglo. Y fue fundamental ese giro porque la idea de ciudadano cultural, visto por ejemplo como lo referencia George Giudice, es que el ciudadano cultural es autogestionario, activo, participativo, creativo, y son una serie de valores sociales que se empiezan a estimular en la ciudadanía de Medellín desde la década de los 90 y que hoy lo vemos muy bien. Los jóvenes son autogestionarios, pero son respetuosos, digamos, ética y moralmente de la norma, son activos, son participativos desde el punto de vista político. Entonces, de alguna manera, ese cambio conceptual de un ciudadano, de un sujeto de derechos y de deberes, hacia un ciudadano activo y participativo, que es la idea del ciudadano cultural, se condensa muy bien en esa política pública de 1990, pensado por dos personajes que son claves también dentro del cambio cultural que se da y el cambio de la planificación cultural que se da en Medellín, que es Marta Elena Bravo, y el profesor de antropología Edgar Bolívar, que de alguna manera vuelven pragmático este concepto de ciudadanía cultural en ese primer plan de cultura que se dan en 1990, pues tiene referencias también en un plan que se da en el 86, pero bueno, y que en efecto ese plan de cultura, que tiene unas acciones estratégicas, sobre todo en relación con
lo que ahora se denominan las alianzas público-privadas, es decir, la gestión pública en cultura relacionado con el campo privado, generan, por ejemplo, en 1995 un plan estratégico para la ciudad de Medellín para volverlo turístico, para volverlo hospitalario, para quitarle, digamos, esa cara que tenía ante el mundo como una ciudad violenta. 4 años después de 1995, en 1999, nace, por ejemplo, el programa de proyección y posicionamiento nacional e internacional de Medellín como metrópoli artístico y cultural. Y en efecto, eso sucede a partir de relacionamientos público-privados. Eso se condensa, por ejemplo, en lo que ahora conocemos como Ciudad Botero. Ciudad Botero es un muy buen ejemplo de una alianza público-privada para cambiar un entorno o un territorio de la ciudad de Medellín que en ese momento pues tenía problemas de gobernabilidad, era inseguro, feo, pues si así se quiere, en fin, pero que por vía de una renovación urbanística estimulada por el eje cultura, el eje arte, digámoslo así, con las obras de Fernando Botero, pues en efecto logran ese cambio en el centro de la ciudad de Medellín. Y no solamente eso, sino que ese cambio no solamente es para los mismos ciudadanos, para la apropiación urbana de los mismos ciudadanos de Medellín, sino también para estimular el turismo internacional, insisto, cambiando la cara de la ciudad. Pero antes de llegar a ese punto, yo quisiera que me voy a devolver un poco en la historia que está planteada en el artículo escrito por usted, Pablo, y es, usted habló del concepto de ciudadano cultural y hay otros conceptos ahí que yo quisiera que quedaran también en el programa radial Voces de Color y Música. Uno es el de resistencia cultural y los otros tienen que ver con convivencia ciudadana, hospitalidad e internacionalización. Con respecto al de resistencia cultural, yo recuerdo en esos años 90 que usted plantea en el artículo cómo, por ejemplo, el programa Arriba Mi Barrio de la Consejería Presidencial para Medellín empieza a llegar a los barrios y allí se dan fenómenos como el de Barrio Comparsa, por ejemplo, el de la Corporación Cultural Nuestra Gente. Al otro lado estaba Pikachu con Futuro, en fin, cómo se empiezan, yo no diría a surgir porque existían, más bien como a salir a la luz pública fenómenos culturales que estaban ahí en los barrios, que los jóvenes, los activistas culturales ya venían trabajando, pero que no tenían, digamos, la posibilidad de mostrar lo que venían haciendo, de compartir lo que venían haciendo. Y ahí es donde yo creo que esa idea de esa resistencia cultural es muy válida en el sentido de cómo la cultura podría aportarle o podría mostrar que había otras formas, otras maneras, otras actividades para hacer distintas a esa violencia que constantemente se vivía en los barrios. Exactamente, Carlos. La Consejería Presidencial para Medellín, que en ese momento pues estaba bajo el liderazgo de María Emma, hizo un movimiento estratégico que fue clave para la transformación. Insisto que la pregunta de base aquí es la transformación social que se ha visto en la ciudad de Medellín en los últimos 30 años. Fue clave precisamente el enfoque en las prácticas socioculturales de base, sobre todo en dos comunas pues, que usted menciona, que es la comuna nororiental y la comuna noroccidental. Y en efecto, la respuesta que ya se venía dando de tiempo atrás y que la Consejería Presidencial para Medellín, digamos, retoma, y son estas prácticas que se venían dando a partir, por ejemplo, de Pikachu con Futuro, Nuestra Gente, que trabajaba básicamente, incluso la reflexión estética aquí es importante, porque trabajaban básicamente desde el lenguaje del cuerpo, el teatro y la música, como recomparsa también. Dice que la respuesta no se daba tanto en el plano de la plástica, de la visualidad, sino muchas veces en el plano del cuerpo, en el plano de la música, en el plano de la danza, en el plano del teatro, porque en efecto el cuerpo tiene una potencia de transformación de la subjetividad que de alguna manera contribuía a que este propósito de la no violencia, de trabajar por la vida de los jóvenes, pues se materializara de manera más concreta. Y en efecto, esa Consejería Presidencial para Medellín, con el programa que ahora se llama Arriba Mi Barrio, Muchachos a lo Bien en su momento también,
generó, digamos, una recopilación o una visibilización de esos procesos y esos progresos también que se daban en los barrios. Pero es importante entender que bajo la lógica de la violencia de la década de los 90 era fundamental y de hecho el foco de trabajo era básicamente los jóvenes. Sin embargo, las lógicas de la violencia mudaron precisamente con la muerte de Pablo Escobar en el 93 y digamos, la ausencia de una cabeza visible en el narcotráfico en la ciudad de finales de los 90 y con la entrada de los grupos paramilitares en el 2000 hasta más o menos el 2006, 2000, 2007, ¿cierto? La tipología de la violencia según el Centro Nacional de Memoria Histórica en la ciudad de Medellín cambia. Y cambia de tal manera que en efecto el énfasis que se da en la década de los 90, por ejemplo, con los jóvenes, el joven sicario, el microtraficante, etcétera, etcétera, cambia hacia un tipo de violencia que ya es de carácter más territorial, de dominio territorial, de la lucha por dominarse del microtráfico o fuentes de renta barriales o comunales, y que en efecto es muy claro precisamente con el dominio territorial que ejerce el paramilitarismo, precisamente, sobre todo en la comuna nororiente, perdón, en la comuna occidental, en las comunas occidentales, en el lado occidental de la ciudad de Medellín. Y esto implica también que las estrategias de respuesta de las comunidades, digamos, de base, pues también mudaran, porque en efecto, y lo que también la proponía la política pública como respuesta a estas dificultades de violencia, también, digamos, cambiara, ¿cierto? Que ya no se trataba solamente de trabajar con jóvenes de barrio, con propuestas teatrales, de danza o de la plástica, sino que fuesen procesos más de carácter social. ¿Qué quiero decir con esto? Que en efecto la respuesta de la cultura se ajusta a las circunstancias de violencia que se venían viviendo y que esa respuesta es autónoma por parte de las comunidades o de los gestores o de los actores culturales que para la época vivían o en esos barrios, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Que las estrategias de resistencia cultural también se ajustan y se modifican. O sea, el concepto de resistencia cultural y la práctica de la resistencia cultural se modifica y se ajusta también a las dinámicas de violencia que propone la ciudad. Entonces, el concepto de resistencia cultural, que fue fundamental en el giro de la política pública en cultura en la década de los 90, entrando el 2000, pues es importante, pero también se dan otras estrategias que son fundamentales, como la idea de hospitalidad que usted mencionaba ahora, porque la idea de hospitalidad es la idea de acogimiento. Usted, si mira las cifras de violencia en el 2005, 2000, 2004, 2005 y 2006, fue una época de mucho desplazamiento intraurbano por vía de ese conflicto territorial. Y en ese sentido, la idea de hospitalidad se corresponde muy bien, incluso la idea de hospitalidad, que es un eje curatorial en el MDE, solo para dejar esa referencia, es fundamental para pensar la manera en que acogemos al otro, en el que tenemos la idea de otredad aún dentro de en nuestra misma ciudad, y pensar la idea del acogimiento del otro que se vuelve extraño en su propio territorio. Y estamos hablando con Pablo Santamaría Alzate del artículo Arte y Cultura para el Cambio Social, el caso del Encuentro Internacional Medellín 2007, nuestro invitado hoy en el programa radial Voces de Color y Música. Pablo, hay otra idea bien interesante que usted trae en el artículo, que nos presenta en el artículo, y tiene que ver con el cambio de vocación de Medellín, una ciudad reconocida como industrial, y que también en este cambio de cultura, de idea de lo que debería ser Medellín, empieza a hablarse de una ciudad cultural y de una ciudad turística, de una ciudad de servicios, que lo que buscaba precisamente era atraer al mundo, a esta ciudad, cambiar ese concepto de una de las ciudades más violentas del mundo, como fue calificada en su momento, en una época de las que usted menciona, por allá en los años 90, a un concepto de una ciudad donde se podía venir a disfrutar de la cultura de esa ciudad. Hablemos de ese cambio de vocación, Pablo. En efecto, Carlos, en 1991, Medellín fue la ciudad más violenta del mundo. Es decir, con una tasa de homicidios
que se asemejaba pues a un conflicto armado declarado. En ese sentido, digamos que esa cara de la ciudad, de una ciudad que es industrial, que era una ciudad textilera básicamente, exportadora, pues le generaba, digamos, muchas dificultades de reconocimiento y las posibilidades precisamente de expansión, incluso hasta de la misma industria en la ciudad de Medellín. El cambio de cara, el cambio más que vocacional, que creo que puede ser un epifenómeno, pero cambiarle la cara a la ciudad de Medellín como una ciudad a los negocios también, una ciudad industrial, pero una ciudad hospitalaria y acogedora, era necesario. Y el eje para generar ese cambio era la cultura, pero en efecto había que generar también un cambio social interno, de modo tal que la sociedad fuese acogedora, fuese hospitalaria, con un turismo que en futuro se proyectaba. Entonces, por eso te mencionaba que en 1995 se da ese plan estratégico para pensar la cultura en el área metropolitana. Es un plan a 20 años, o sea, hasta el 2015, o ese programa de 1999 para posicionar a Medellín como una metrópoli artístico y cultural. Son dos programas puntuales que, que pensaban o que le interesaba pensar a la ciudad de Medellín como un espacio que recibía a la comunidad internacional, era una ciudad segura, era una ciudad cultural y que estaba incluso a la altura de muchas metrópolis que se veían en el mundo. Insisto en el ejemplo de Ciudad Botero, plazas como la que tenemos en nosotros, la Plaza Botero, el Parque de las Esculturas, se dan en muchas partes del mundo, europeo, por ejemplo, ¿cierto? Donde hay corredores enteros con obras del maestro Fernando Botero, como puede suceder en Milán, por ejemplo, en Portugal también, en fin. Entonces, se trataba como de elevar un poco el código estético, urbanístico de la ciudad, proyectando específicamente que fuésemos una ciudad, una metrópoli que por vía del arte y de la cultura pues avanzar. Ahora el ejemplo, ejemplos hay más y es más clara la estrategia, ¿cierto? Con ejemplos incluso de plástica más popular, de base, como pueden ser, por ejemplo, el Grafitour o poner las escaleras eléctricas, en el caso también de la comuna 13, ¿cierto? Es decir, el turismo, la vocación turística también ha cambiado y el paradigma del turismo pues también ha cambiado. Ya no es el turismo de relax, ya no es el turismo playero, sino entender las ciudades, la historia de las ciudades, la transformación de las ciudades y las dinámicas mismas que las ciudades ofrecen, se vuelven un espacio interesante. El asunto es que en Medellín, desde la década de los 90, se empieza a pensar que ese cambio social que se daba, ese cambio social que se necesitaba para salir de una ciudad violenta por el narcotráfico, podía tener implicaciones no solamente en el terreno social, reivindicando vidas, salvando vidas de jóvenes en este caso, sino que también podía tener implicaciones desde el punto de vista del desarrollo económico de una nueva vocación que podía tener la ciudad de Medellín. Entonces, en ese sentido, hablábamos por eso, por ejemplo, de las alianzas público-privadas precisamente para cambiarle esa vocación a la ciudad de Medellín, cambiarle esa vocación ya no solamente industrial, productivista, sino una ciudad acogedora. Se vuelve más claro en el plan de cultura departamental incluso, en el año 2006, o incluso es mucho más claro en el plan de cultura de Medellín 2010-2020. Entre otras cosas, pues ya el año pasado termina y ya están pues en las gestiones o para hacer las ampliaciones o para hacer los ajustes que sean necesarios. Hay unos campos de discusión que buenamente pues se han dado y que en efecto recogen los buenos resultados de ese cambio de la vocación de la ciudad de Medellín, los buenos resultados desde el punto de vista, pues antes de la pandemia, de circulación turística que se vive en la ciudad y particularmente en el centro de la ciudad. Y en efecto, también los impactos que eso tiene en el grueso de la población, ¿cierto? Es decir, cómo eso repercute también en las comunas, no solamente pues por vía de la circulación turística, sino también de la producción cultural que en estas comunas y en estas comunidades se da. Entonces, en ese sentido, creo, por eso reafirmaba, o lo reafirmo, como lo decía al principio, que este cambio de la vocación de la ciudad es tal vez un epifenómeno también del interés de respuesta que existía en la década de los 90 por esta transformación
sociocultural en la ciudad. ¿Y por qué digo que epifenómeno? Porque iban en paralelo a la transformación social que se necesitaba en la ciudad de Medellín, abrirle la puerta a nuevas vocaciones y a nuevos desarrollos económicos para la ciudad de Medellín. Pablo Santamaría Alzate, invitado al programa radial Voces de Color y Música. Pablo, se nos acaba el tiempo del programa radial y yo quiero invitarlo para que continuemos en este diálogo, para que los oyentes puedan seguir escuchando de parte suya de este artículo publicado por usted sobre arte y cultura para el cambio social. Y lo invito para que hablemos de dos conceptos que todavía me parece que podemos profundizar. Uno es el de la hospitalidad, teniendo en cuenta que ha sido tradición y ha sido reconocido de esa manera en el colombiano, pero muy especialmente en el antioqueño, en el habitante de Medellín, esa hospitalidad. Cómo, digamos, había un terreno abonado para que estas políticas públicas, este cambio también en esa vocación de la ciudad de Medellín, encuentra, como digo, un terreno abonado en que ya el habitante de Medellín, el paisa, pues tenía ese concepto, esa claridad de la hospitalidad que sigue siendo muy fuerte en el campesino, por ejemplo. Y el otro es cómo estas asociaciones público-privadas pues tienen antecedentes en Medellín muy anteriores y podríamos mencionar la Sociedad de Amigos del Arte como una de ellas en un próximo programa. Pero también para que sigamos hablando de este encuentro internacional de Medellín 2007, Pablo, en el sentido de cómo para el encuentro Medellín es tema y problema para el arte contemporáneo, ¿cierto? Para que empecemos a definir esto y cómo también allí se trabaja el arte como proceso y investigación y trabajo colaborativo con las comunidades y no como el objetivo de tener simplemente un objeto plástico ahí para ser observado, exhibido en los museos, sino cómo la comunidad hizo parte de este encuentro internacional de Medellín. Así es que lo invito para que en el próximo programa desarrollemos estos temas sobre el artículo publicado por usted. Mucho gusto, Carlos. En efecto, toca usted unos puntos claves y neurálgicos, no solamente del artículo, sino que también puntos claves para pensar la relación entre el arte contemporáneo y la ciudad, y que en efecto contribuyen y alimentan la dinámica social que se ve actualmente en la ciudad de Medellín. Entonces, en retrospectiva, pueden ser temas interesantes, temas claves incluso para entender esta transformación sociocultural y urbanística que se ve en las ciudades. Son datos, son evidencias que nos permiten entender entonces este proceso maravilloso que ha vivido nuestra ciudad. Así que con el mayor gusto podemos atender estas reflexiones para una próxima sesión. Con mucho gusto. Muchas gracias, Pablo Santamaría, por estar con nosotros en el programa radial Voces de Color y Música. Pablo, para finalizar, preguntarle, ¿hay acceso a este artículo en alguna plataforma en Internet? El artículo está publicado en una revista brasilera que se llama Políticas Culturales, es de la Universidad Federal de Bahía. La revista, como insisto, se llama en portugués Políticas Culturais, en revista, y es de acceso libre. Por supuesto que está disponible para consulta de cualquier persona abierta. Muchas gracias a Pablo Santamaría Alzate, nuestro invitado al programa radial Voces de Color y Música. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.